Y a todo el mundo me decía, Gigi, no, soy Goga, y se quedó. Y yo me sentía rarísima haciendo esos deportes, porque no, sola, ahí como monstruo. Pues yo me sentía súper rarísima. Me dijo, tú sabes escribir bien y vas a ser periodista. Y yo le dije, ay, no, profe, ¿cómo, profe? Porque a mí se me hacía que yo tenía que ir a vender periódicos. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy María Elvira Arango y estamos en Aguas Profundas. Y hoy con una invitada muy especial, con Goga. No les voy a decir ni el nombre completo ni el apellido, porque ya con Goga es suficiente. Echémonos al agua, Goga. Bienvenida. Hola, Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Si uno se llama Georgina Alejandra, Sí. ¿cómo no quedarse con el Alejandra? No, tienes razón. A mí me gusta mucho mi segundo nombre, más que el primero. Y nadie me dice Alejandra. Mi papá me puso así. ¿Y sabes por qué? Por Alejandro Magno. ¿Ah, sí? Porque a mis hermanos les puso con diferentes personajes. A él le gustaba mucho la historia griega, la historia romana. A uno le puso Ulises y al otro le puso Eurípides. No. Y a mí Alejandra. Por Alejandro Magno. Ahí está la explicación. ¿Y el Georgina de dónde salió? No sé. Mi mamá se llama Georgina también. Bueno. Entonces, bueno, de ahí, pero ahí ya tampoco supieron por qué le pusieron así. Pero bueno, igual. Ahí. ¿Y le dicen Goga a tu mamá? No, a mi mamá le dice, se llama María Guadalupe Georgina. Entonces, pues le digo, yo a mi mamá le digo mamá, pero todo el mundo le dice Lupita. Ah, bueno, muy mexicana. Sí, señor. Sí, señora. ¿Y dónde nació el Goga, Goga? Te cuento que yo en la universidad, pues el nombre de Georgina se me hacía muy fuerte, poco femenino. Yo no soy tampoco muy cursi, pero mucha gente me decía Gina y eso, ay, sí, como que no me rayaba el nombre, como que era demasiado, no, como que no. Y yo no soy, me gusta sí ser coquetona y todo, pero ese no me gustaba. Entonces, en una ocasión fuimos a una exhibición de pintura y la mujer que estaba exhibiendo se llamaba igual Georgina, pero tenía sus siglas con los segundos apellidos, entonces se firmaba G-O-G-A. Yo dije, eso dice Goga ahí, se llama igual que yo, no, pues eso yo me lo pongo yo. Y ya se me quedó, y a todo el mundo me decía Gigi, no, soy Goga, y se quedó. Y ya. Pero perfecto. Sí. Goga muy pegajoso. Sí, son inolvidable. 4 letras. Son 4 letras fáciles. Fácil Sí. y pegajoso. Sí. Goga, ¿cómo fue tu infancia? Yo traté de pronunciar de corrido. De corrido. Tlalnepantla. ¡Bravo! Pero es que ayer hice el trabajo. Tlalnepantla. Muy bien dicho. ¿Dónde queda Tlalnepantla? Tlalnepantla es un municipio muy industrioso del Estado de México. El Estado de México es el estado que rodea a la Ciudad de México. Sí. Y le dicen la diadema del Distrito Federal, que ya no es el Distrito Federal. Sí. Porque es un estado muy grande, muy industrioso, que realmente ya es la zona metropolitana donde yo nací, pero básicamente es como que la capital, pero es el Estado de México, y eso quiere decir, Mari, que yo soy doblemente mexicana, porque soy mexicana y mexiquense. Mexicana y mexiquense. Me encanta el acento. Muchas gracias. No lo he perdido. No lo he perdido. No, si es parte del sello, del encanto. Todavía me queda. De tu esencia. Sí, y eso que vivo en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, hace 24 años que vivo en Estados Unidos. Yo pensé que estabas viviendo en Bogotá. No, bueno, sí. Bueno, sí, vivo acá en Colombia, vivo mínimo 4 meses al año por el trabajo. ¿Con qué carreras? ¿El tour lo estás haciendo desde acá? Sí, empezamos con el Giro, seguimos con el tour y luego viene la vuelta, pero hay años en que el canal me invita a hacer también Juegos Olímpicos. Entonces, claro, pues ahí ya son casi que 4 seguidos. Y el calendario ha ido aumentando porque a la gente le gusta mucho ya el ciclismo, afortunadamente. Y bueno, hay otras carreras que se nos han ido pegando en el camino. Y por eso hemos estado muchos meses por acá. Y hay otros eventos que a veces me invitan. Los ciclistas hacen grandes fondos y por acá vengo de paseo a veces con ellos. Entonces, claro, paso 4 o 5 meses a veces por aquí en Colombia, pero vivo en Estados Unidos. ¿Y en dónde? ¿En Estados Unidos? En Connecticut. ¿Y qué tal? Pues es un estado chévere o padre, como diríamos en México. Padre.
Es muy padre porque son las 4 estaciones muy marcadas, el otoño es bien bonito, un estado muy organizado. Yo no quiero meterme a veces en esto de las políticas, pero en este momento es un poco complicado. Yo no estoy muy a gusto con el actual ambiente que se vive. Es incómodo, porque se ahoga mucho uno en las noticias y es un ambiente bastante amargo. Yo no estoy de acuerdo con el actual régimen, sinceramente. Pero pues me lo tengo que aguantar porque yo vivo ahí. Claro, ¿eres ciudadana americana? Soy ciudadana americana, ya estoy nacionalizada. Y claro, yo he votado y no voté por el que está ahora. Y Goga, ¿se siente en el ambiente, en el día a día? ¿Lo sientes? ¿Sientes como la angustia, la tensión? Por supuesto que sí. Pues soy ciudadana, claro que me siento. Ya voté por el presidente que no quedó. Pues pero digo, en la vida cotidiana sí se siente una presión. Claro que sí, aunque es un estado que es demócrata, es un estado que creo que es uno de los que tiene una proyección más elevada hacia la educación universitaria y es mucho más abierto. Sí. Es un estado que tiene a las personas de mayor edad en promedio. Hay mucha gente que es retirada y que está ahí y que tiene algunas casas fuera pues para pasar los inviernos porque es un invierno duro. Hay una gran comunidad, sobre todo de puertorriqueños, y pues hasta ellos ya les tocó. Pues obviamente usted ya sabe las noticias, a ellos también les tocó la basura, la palabra basura. Se siente muy feo, sinceramente, porque yo llegué con una visa de trabajo, estuve en una estación de deportes, ESPN. Llegué como por la vía más legal, pero yo sé que muchos paisanos míos lo hacen porque lo necesitan. Y claro, se siente uno muy incómodo porque yo no sé, es más, cuando yo regrese después de estas entrevistas y después de todo lo que tengan que hacer, yo no sé qué voy a hacer. Si me pasa a mí, porque tengo mi apellido es latino, entonces yo no sé si algún día me vaya a tocar a mí también, siendo ya ciudadana. Pero no, ya con ese pasaporte, Dios. Pues yo espero, pero es que uno no sabe. Uno no sabe. Sí, bueno, sigamos por ahí y luego nos devolvemos. Claro. Goga, y tú estás casada, vives con tu esposo allá. Sí. Y cuando tienes que viajar tantos meses del año a trabajar, ¿se dividen, se separan, van, vienen, hacen commute, se viene para acá? Sí, pues mira, él también forma parte de esta situación de la comunicación. Estuvo en la empresa de ESPN igualmente mucho más tiempo que yo, es productor, ahora está en otra empresa de comunicación igualmente, pero como la crisis del COVID nos hizo trabajar a todos remoto, pues él ahora puede trabajar remoto, perfecto. Entonces a veces me acompaña acá, ya se sabe Bogotá casi de como memoria. Yo. Entonces me acompaña y yo viajo mucho a Europa también a hacer coberturas de ciclismo, entonces sí. me acompaña, me ayuda con la cámara y pues nos divertimos igual con el trabajo. Sí, a mí me llama mucho la atención que una mujer, fuiste la primera mujer en transmitir un Super Bowl en español, la primera mujer en transmitir ciclismo. Es que ser la primera se necesita en cualquier cosa. ¿Cómo llegaste al mundo del deporte? Porque eres periodista. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en tu casa? ¿Cuál era el ambiente en tu familia o dónde el amor por el deporte? Pues en México siempre tuvimos mucha influencia de los deportes de Estados Unidos, entonces mi abuelo era muy aficionado a la televisión. A él le tocó vivir los Juegos Olímpicos en México con la televisión a colores por primera vez. Entonces, pues yo no había nacido, pero en mi casa siempre se vivió ese ambiente. Ya después, a mediados de los 70s, que yo como que ya empezaba a ver la televisión más o menos con mi abuelito. ¿Siempre era deportes? Siempre era deportes y él como que me influenció mucho y además veía muchas cosas de béisbol, fútbol americano, tenis. Mi papá realmente no era tanto, sino mi abuelo. Y como que me fui emocionando por ahí y fue el fútbol americano el que me entusiasmó más como deporte, que no es el más, digamos, como que el más... Sexy. Popular. No, tampoco. No. Pero en México sí que es muy popular. Y yo dije, esto es raro y yo quiero estar como que por ahí, eso me gusta. Y conforme fui avanzando en mi educación, algún profesor en el camino me dijo, tú sabes escribir bien y vas a ser periodista. Y yo le dije, ay, no, profe, ¿cómo, profe? Porque a mí se me hacía que yo tenía que ir a vender periódicos. Eso, imagínate nada más, qué bobera.
Pero bueno, luego ya fui a una escuela de Claro. periodismo y pues yo quería hacer más, no tanto de escribir, sí me gusta, no creo que lo hago mal, pero me gusta más hablar. Y pues decidí que los deportes iban a ser lo mío, El entonces camino. por ahí. ¿Y hacer deporte? No. Sí. ¿Fuiste sí, buena deportista? Pues soy un poco alta para el promedio de México y cuando yo crecí pues era la más alta de mi salón y entonces los maestros de educación física, Venga, vámonos. voleibol. ¿Qué? No, me pusieron a Basquetbol. hacer, no. ¿Que tampoco? No, porque hubiera sido la única. Arquero. No, tampoco. Me pusieron a lanzar bala jabalina. Entonces, claro, yo era la más alta y pues yo me sentía un monstruito. Pues yo decía, pero yo ¿por qué? Y la bala y el jabalín y el disco. Y yo, bueno, no. Entonces, claro, no me sentía en mi ambiente. Pues yo no tuve ni chambelán, nada. O sea, yo era la más alta. Y yo me sentía rarísima haciendo esos deportes, porque no, sola, ahí como monstruo, pues yo me sentía súper rarísima. Luego ya con la vanidad de la adolescencia, ahí ya empezaron los aeróbics y quién sabe qué, entonces ahí ya me gustó más el deporte. Y bueno, tengo mi bici, Sí. sí la hago, mi bici, y contagié a mi esposo, entonces cuando podemos los dos salimos ahí a andar en bici. Ah, bueno, para comentar deporte, sobre todo bici, qué bueno saber lo que significa estar uno con ese sillín, horas, Claro. ¿no? En carretera. Claro, y te cuento que aquí muchos amigos en Colombia me han llevado a la bicicleta a hacer algunos recorridos y subí la línea antes de que cerraran, porque con el túnel y eso ya no dejan. Tremendo. Subí la línea. Tremenda experiencia. Subí la línea llorando, pero subí. Sí, la pude subir. ¿Cuál fue la primera carrera, Goga? ¿Cuándo narraste la primera carrera que de verdad marca este hito como la primera mujer narrando en ese medio tan masculino? No solamente de narración, de periodismo deportivo, sino del deporte mismo. Claro. Pues primero hice una cobertura en México con la Ruta México. Como periodista éramos muy pocas, igualmente también haciendo cobertura de deportes de cualquier índole. En 1990 me tocó de las primeras carreras que yo fui a hacer. Pero la primera carrera que fue a cubrir al Tour de Francia fue en 1993. Ya hasta me da miedo decir ya no, porque la gente empieza a sacar hacer cuentas. Los cálculos. Sí. Pero la primera carrera fue en 1992, porque la empresa en la que yo estaba tenía el Giro de Italia y yo hice comentarios de Giro de Italia, pero fue hasta que llegué a ESPN cuando me dejaron hacer la primera cobertura de ESPN del Tour de Francia como narradora. Porque nadie lo quería hacer. ¿Y esto qué es? Ay, no, pues yo levanté la mano porque yo había ido al tour. Entonces levanté la mano y fue en el 2001 que empecé a hacer y desde entonces no lo solté. Hay unas leyendas del periodismo deportivo en Colombia. No sé. De cómo narraban al principio pues, de las carreras del ciclismo, la mitad se lo inventaban, Sí. no acompañaban a los ciclistas, esto eran más bien unos poetas y un lenguaje maravilloso y la verdad uno quedaba absolutamente enganchado oyendo de estas, además eran unas carreras épicas con unas carreteras y una infraestructura. ¿Tú acompañabas a los ciclistas? O sea, esto era, o también tenía mucho de fantasía, o ya había tecnología, tenías imagen Pues, para narrar. Hablando de estas personas que tú estás mencionando, en el 93 yo conocí a Alfredo Castro y a Marco y Puerto, que en ese entonces hacían estas coberturas y yo los veía colgándose de los teléfonos y haciendo estas narraciones que yo me quedaba. Desde entonces empecé a admirar el estilo que se hacía para Colombia y decía, pero qué bárbaros, es que tienen una forma Sí. y cómo se entregaban pues emotivamente hacia su trabajo. Después en México conocí a otros narradores que también eran colombianos y que se habían ido a radicar a México. Y yo decía, no, es que son increíblemente emotivos y eso realmente a mí me llamó mucho la atención. Cuando yo ya lo empecé a hacer para ESPN, ya había mucha tecnología. No había, pues el internet apenas empezaba. Claro que tenía que hacer mucho research, mucha investigación por mi parte, pero sí ya había un poco más de tecnología y nos llegaba ya la información, o bueno, el satélite y todas estas cosas. Pero
Cuando yo fui como reportera, sí era todo por teléfono. Sí, y era difícil. Me tocó ver la evolución de la tecnología desde el principio. ¿Y se sentía alguna incomodidad para hablar de la parte negativa de trabajar entre hombres primero? Porque hay también mucha escuela, ¿no? Lo positivo. Pero Sí. era difícil para ti por ser mujer, por haber tan pocas alrededor. Pues ¿Se sentía como un ambiente complicado? Pues es que yo como fui un poco joven, la verdad sí estaba pollito, porque yo llegué allá de 21 años, entonces mi mamá me dijo, ¿te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? Si no, casi que me decía, ¿tienes dientes de leche? Y yo, mamá, pero si ya estoy grande. Pero yo creo que la gente cuando me vio dijo, ay, esta pobre criatura, ¿qué está haciendo aquí? Y no me vieron como amenaza de trabajo. Entonces me veían así como, ay, pobrecita. Yo sí iba a trabajar y me llevé mi camarita, yo iba a trabajar. Pero a lo mejor no me estaban tomando muy en serio. Sí, ya cuando yo llegué a ESPN, es que yo me formé, Mari, en las filas donde nadie quería estar. Entonces yo hice muchos deportes en donde no había mucha competencia. Entonces tomé la ventaja precisamente de no estaba en las filas del fútbol, todos querían estar ahí. Sí. Y empecé a crear un nicho en deportes donde no había mucha competencia. Sí, ¿qué narrabas? Porque me acuerdo que o de lo que leí, pues deportes que no eran tan populares. No. Atletismo, por ejemplo. Sí, había algunos eventos que eran como muy como show, como el hombre más fuerte del mundo, como los X Games, que eran deportes como muy nuevos, con un lingo muy específico, concursos de porras, bueno, algunas cosas, empezaba el básquetbol de las mujeres profesional, entonces todas esas cosas que muchos decían, yo eso no lo quiero hacer, entonces yo me formaba. Entonces ahí empecé yo a crear un poco mi estilo y tenía que estudiarle muy fuerte, porque yo decía, aquí la gente me tiene que creer y me tiene que creer porque yo tengo que saber lo que estoy diciendo. Claro. Y ahí fue. ¿Cómo se prepara uno antes de una carrera? ¿Conoces la hoja de vida de todos los ciclistas antes del Giro, antes del Tour, del Dauphiné Libéré, no sé? ¿Toca tener realmente haber hecho una investigación aparte de toda la experiencia que tienes de años? Afortunadamente ahora pues es más fácil guardar archivos, ¿verdad? En la computadora uno los llama y aparecen. Y hay muchas cuentas que ya son minuto a minuto. Es extremadamente importante que ahora existan estas herramientas. Antes, claro, yo llegaba con unos libros ahí escritos a mano que yo tenía de archivos y mis compañeros siempre se me quedan viendo antes y los de ahora, porque llego con libros igual en mis cuadernos y parezco maestra de escuela con numeritos y con lapicitos. ¿Y qué hay ahí? ¿Cuántas carreras corrió? ¿Qué puesto ocupó? ¿Qué camisetas ganó? ¿Qué llevas ahí? Sí, no, yo tengo mis claves porque tiene que estar todo como en clavecitas para que no tenga yo que estar leyendo miles de papiros ahí enfrente mío. Casi siempre ya ahora estoy mucho más concentrada en lo preciso, porque no necesito tener tanto, la cabeza ya está medio procesada, lo único que necesito es una referencia para acordarme rápido. El cerebro es maravilloso. Agradecido, sí. Sí, es maravilloso. Uno le da tantito y ahí se ilumina. Pues espero que me dure esto. Pero yo creo que donde hago un poco más la diferencia es que tengo buen ojo. Y si hay algo que he podido marcar a favor mío es que puedo identificar los corredores, cómo se mueven y les puedo decir a la gente quiénes son rápidamente. Sí. Eso es lo que hace la diferencia conmigo. Estamos acostumbrados en Colombia a oír las narraciones de fútbol, estas emocionantes, y realmente, pues sí, uno sufre, llora, de todo, se emociona a los que les gusta el deporte, pero la narración sí es muy particular. Y tú lograste hacer eso en el ciclismo y escuchar, ¿realmente te da esa dicha? ¡Ay, sí! Sí. ¿Realmente no estás, te emocionas tanto o sufres tanto cuando hay una caída, sí, cuando hay un...?
Sí, la verdad eso no lo puedo negar, porque es que me pasa igual si lo estoy en mi casa, igual le grito a mi marido, le pego a la mesa, me subo al sillón. Aquí ya estoy un poco más restringida porque tengo el micrófono y no me puedo mover de enfrente del micrófono, pero es que yo me voy para atrás de la silla. Antes que tenía la diadema y me podía desplazar, yo me paraba y me gritaba y todo. Mis compañeros a veces dicen, calma, calma, pero sí, yo me emociono mucho. Yo siento el sufrimiento de ellos. No importa la nacionalidad, yo realmente vivo con ellos la emoción, porque es que el que gana es el que gana, no importa de dónde sea, Sí. Se siente bonito ver cómo sufren o cómo están realmente gozándola. Uf, y además ese deporte que es bárbaro. Realmente dejan la piel allí, ¿no? Sí, es el menos agradecido monetariamente, porque no están bien pagados. Algunos ya empiezan a ganar las un estrellas, poquito más, pues. pero son 10, cuando mucho son 10 en todo el mundo, porque tienen patrocinadores externos y, Ya. bueno, tienen sus primas, por así decirlo, que se agregan al calado. Pero no se compara pues con Mbappé, no. No, mi hija, no. No, ahí sí estamos perdidos. Y sobre todo porque en cualquier momento se nos caen y se les abre la cabeza. Esa es la otra cosa. Esa es la otra cosa. Además, tienen vida de monje porque ellos no pueden salir a divertirse. Antes, en las épocas románticas, lo hacían, se echaban su cigarrito, se salían a tomar sus alcoholitos, pero ahora eso no existe. Las esposas sufren porque es que no las sacan a bailar, ni a cenar, ni nada. Esos hombres levantan las piernas y se duermen, y esa es su vida. Dios. Sí, ¿no? ¿Y la vida de un ciclista es corta? ¿De un ciclista Sí, profesional? relativamente te puede durar, si tú la extiendes bien, hasta 15, 16 años. Pero como lo estamos viendo ahora, con esa vida que va a tope, yo calculo en unos 12, 14 años, cuando mucho. Y ya les toca dedicarse a otra cosa. Sí, y es muy importante, sobre todo para los nuestros, que son, bueno, Colombia y Latinoamérica, que sepan ahorrar y que sepan invertir. Y afortunadamente tenemos buenos ejemplos, Rigoberto, Nairo, Egan, que están invirtiendo ya su dinero y que se están haciendo, ya también creando una marca, están invirtiendo, están poniendo negocio, porque es que hay que hacerlo, hay que aprovechar la imagen y todo, porque hay que aprovechar quiénes Claro. son, ¿no? No, y pensar también que hay un futuro, ¿no? Después del ciclismo. Y que se estudien, se profesionalicen también, ¿no? Claro. No sé el tema del doping, Goga, en Colombia. ¿Cómo está la situación si se compara con el resto del mundo? Es Complicado. todavía sigue siendo un tema difícil. Nuestros países están muy escasamente regulados, porque en Europa tú no puedes llegar a comprar un medicamento sin una receta, ¿no? En nuestros países uno va a la tienda de la esquina y pues le guiñas el ojo al tendero y te ayudan, ¿no? Entonces, claro, esa es una situación que es un flagelo, sobre todo para los jóvenes, porque ellos les dan una recomendación y con la ilusión de que alguien los vea haciendo una buena exhibición en algún lado, pues son muy inocentes y pueden meter una pata en el hoyo. Entonces, eso es muy duro para los muchachitos, sobre todo. También nos hace falta más seguimiento. El seguimiento cuesta. Crear pasaportes biológicos, que es como se regula a los muchachos más jóvenes, no existen casi. Muy pocos equipos lo tienen en Colombia o en México o en otros países. Entonces, el que haya laboratorios también certificados por las grandes entidades internacionales Pues no ayudan existen claro. en nuestros países, se tienen que mandar a otros lugares y cuesta dinero. Todo está de la mano del dinero, y esta inversión, pues los gobiernos dicen, ¿y esto por qué lo tengo que poner yo? ¿Pero hay ciclismo sin doping? Es muy difícil decirlo. Yo diría que todavía tenemos esa sombra. No podemos decir del todo que estamos libres de este pecado. No lo puedo decir. Sí. No lo puedo decir. Alejandro Valverde dijo en alguna entrevista que el mejor ciclista de todos los tiempos es Pogačar. Y entonces uno ve a Pogačar y dice, pero ¿y entonces para qué vamos a seguir viendo el Tour? No. Después de Pogačar, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el mejor de todos los tiempos? Pues tendremos que ver un poco para atrás. Creo que somos todos muy románticos y en todas partes siempre ha existido una etapa muy marcada, algunas por la sombra precisamente del dopaje, ¿no? Y yo creo que todas las épocas ha tendido a alguien a hacer algún tipo de trampa y de atajo.
Lo más reciente, pues obviamente nos acordamos de Lance Armstrong. Qué tristeza. Qué tristeza, pero es que digamos que esos fueron 15 o 20 años que estuvieron muy marcados por el dopaje. Él es, digamos que lo más evidente, pero yo creo que la situación de Lance no solamente pasa por el dopaje, sino por el manejo que él tuvo con el resto de su entorno y lo mala persona que fue, sinceramente, con muchas personas. Fue demasiado ponerle el pie encima a muchas personas y eso se le revertió. El karma sí existe. Existe y se le revirtió de una manera fea, aunque ya se recuperó. Ese hombre ya tiene mucha suerte. Ya se recuperó y no le pasó realmente mucho en su vida. Ahí sigue. Bueno, pero todo el prestigio sí. Se fue por... Sí, su prestigio deportivo sí. Pero en lo monetario no se ahogó, sigue por ahí. Pero bueno, en comparación a lo que está haciendo Poggy, como le decimos de cariño a ese hombre, todavía es muy jovencito. Bueno, existió Eddy Merckx, que también hizo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Poggy no es tan agresivo como lo fue Eddy. Eddy sí era de los que quítense, porque los muerdo, los voy a morder a todos. Yo aquí soy y no me importa si les caigo mal, yo no tengo amigos y... Poggy está empezando a tener ese tipo de comportamientos últimamente, no tan agresivos, pero ya empieza a decir, yo soy aquí el rey. El mejor. Soy el mejor. Todavía no llega tan a esos extremos, pero sí está ganando todo. Sí está ganando todo. Hoy es el mejor. Hoy es el mejor. Y colombiano, tuvimos una época de gloria, pero hace tiempo, ¿no? Hay unos ciclistas muy importantes, pero la gloria del ciclismo colombiano se perdió esa magia, Goga. Pues si lo tomamos en cuenta de la más reciente generación que está por salir, porque Nairo todavía no se ha retirado, sí, esa contundencia, esos 3 o 4 contundentes, sí, pues Egan, pues con su caída tan tremenda, claro, esa fue, digamos que esa última luminaria que teníamos para estar cerca de Poggy. Tenemos algunos que se defienden en su terreno, pero no están para estar allá arriba, que eso tenemos que decirle a la gente, gocémoslo a ellos igual, porque es que cada uno es un papel, no todos están, ni tú ni yo estamos para lo que estamos, pero no estamos para estar en el terreno de otros. Entonces, creo que los que están ahora hay que agradecerlos también porque hacen su labor y están ahí, y se meten y le dan puntos a sus equipos y son colaboradores de otros. Entonces, los equipos se forman de varios, no nada más del que está en primer lugar. Entonces, los que están de nosotros hacen su labor, pero hay unos que ahí vienen. Y si te dijeran una carrera de todas, la que más disfrutas narrar, la que siempre estás diciendo, bueno, ya llega, ya viene, ¿cuál sería, el Giro? Sí, a mí me encanta el Giro porque es una carrera que tiene mucho de nosotros, porque es mucho de fiesta, mucho de emociones, mucho de no pasa nada y siempre pasa algo. Los latinos siempre tienen algo ahí como que les pica, como que las montañas allá en Italia como que son más propicias. ¿Más que la Vuelta a España? Sí, creo que sí, porque hay más altura, hay más de 2.000 metros casi siempre en el Giro. En España sí hay, pero como que hay más explosivas, o sea, son un poquito más picadas, y en cambio en el Giro son más largas y más elevación sobre el nivel del mar. Me gusta más Italia por la comida y porque he ido más veces a Italia también me gusta más. Pero si me hablas de un día, me gusta mucho el Giro de Lombardía, que también es en Italia y que también es para escaladores. Es una carrera de un día que es a finales de año. Yo creo que todos tienen un encanto, y el País Vasco, que también es una carrera de una semana, esa carrera también es muy bonita. ¿Y te gusta más nadar velocidad o montaña? Pues montaña porque, claro, pues ahí uno ve que se le sale los ojos, las lágrimas y todo, pero para el reto de narrador es más difícil las llegadas porque son muchos los que pueden ganar y uno tiene que ser muy exacto para decir quién va a ganar. Sí. Bueno. ¿Y el colombiano ahora, el que más lleva cerca del corazón, para no decir que el mejor? Históricamente he estado más de la mano de la carrera de Nairo, porque lo conocí muy jovencito, conocí también a Rigo muy jovencito, pero de alguna forma como que Nairo y yo hemos caminado muy, muy cercanos. Conozco a su familia, a sus hijos, a sus padres. Creo que somos buenos amigos, Nairo y yo.
Entonces, pues me siento muy cercano, pero es que... Los conoces a todos. Sí, las familias de ellos son o sea, son tan... Se abren, son muy dadivosas las familias de los ciclistas. ¿Qué se necesita para ser un buen ciclista, Goga? ¿Más cabeza o más piernas? Pues mira, son parte y parte, pero es que la cabeza es muy grande, es muy importante, Sí. muy importante. Ojalá que los chicos que quieran realmente crecer no le vean a Nairo nada más las piernas, véanle la cabeza a Nairo y a Rigo y a Egan. Es que la cabeza es tan importante, muy grande en este deporte. Bueno, en todos, pero en el ciclismo sobre todo, ¿no? Más, porque es que sí, o sea, la pierna le puede estar ardiendo, pero si la cabeza te dice, tú eres más grande que las piernas, la cabeza gana. Y para ser buen comentarista no necesitas piernas, sino pura cabeza y Sí, corazón. sí, no, pero sí hay que ser inteligente. Bueno, ¿qué te voy a decir? Tú eres igual, eres una mujer exitosa, pero hay que echarle... echarle ganas. El mundo es de los hombres, qué pena, pero hay que echarle. Nosotras también le tenemos que meter ahí, como los embaladores así a codazos. Nos tenemos que meter para tener nuestro espacio y que nos crean y tener credibilidad. Hay que echar también nosotros codazo. Pues Goga, gracias. Gracias porque te escuchamos con esa pasión, nos contagias de ese amor, nos has enseñado también a querer de pronto a las mujeres, escuchando una mujer, a amar el ciclismo y a sentirlo y a vivirlo de otra manera. Así que desde aquí, todo el cariño con ese acentazo mexicano que le das una frescura además a la narración. Bienvenida siempre y te estaremos escuchando. Ojalá muchísimas más. Esos premios de montaña, Dios mío. Ojalá falten muchos más. Gracias, María Elvira. Muchísimas gracias por este espacio y pues gracias también a Caracol Televisión porque han hecho que me sienta como en mi casa. Ya tengo acá 10 años. Gracias por la confianza y por ser tan cariñosos conmigo. Que sean muchos más. Muchísimas gracias. ¿Comida mexicana en Bogotá? Sí, no, ¿Buena? sí encuentro. Ahí, ¿Traes todo encaletado? No, aquí además ya me hice de casa, ya como ajiaco y ya con el ¿qué ajiaco. tal que no? No, claro, por supuesto. Gracias.